pueden hablar y yo voy a traducir por ellos, pero entonces vamos a comenzar con Brandon y Alan, y Nancy está con nosotros también. Entonces, tuvimos un buen pasado y no comimos mucho, pero Dios es bueno, está bien porque Él siempre obra por nuestro bien y por su gloria. Entonces, sabemos que todo está bueno. Entonces, Brandon. So, how is everyone? ¿Cómo están todos? Good, good. So, the passage that we're going to read from tonight is Ephesians chapter 2. The ones I'll be focusing on are verses 1 and 9. Entonces, esta noche vamos a enfocar en Efesios 2 y vamos a leer versículos 1 hasta 9 y él va a enfocar en los primeros versículos. So this is, God is holy, and humanity is dead in sin, and is an enemy of God. Entonces, Dios es santo, y la humanidad está muerto en pecado, dice la Biblia, y somos enemigos con Dios. So, Ephesians chapter 1, or chapter 2, verses 1 to 9 starts off, and you were dead, Entonces, comenzando en el capítulo 2, comenzando con versículo 1, dice que ustedes eran muertos en pecado. And you were dead in your trespasses and sins, in which you once walked, following the courses of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that which is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were nature children of wrath. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vosotros delitos, en pecados, en los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en sus hijos de desobediencia. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. So the question is, what does it mean to be dead? Entonces, ¿qué significa estar muerto? When you read through the passage, the Apostle Paul gives a little example. Entonces, cuando lees esta parte de escritura, que Pablo da un ejemplo. So the example he gives would be, among whom we all once lived in the passion of our flesh. Entonces, vivimos en las pasiones de nuestra carne, o deseos de la carne. So an example of living of your flesh would be listed on a passage known as 1 Corinthians chapter 6, I think. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6, for no idolaters, no bigoters, no thieves, no adulterers, no coveters will inherit the kingdom of God. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6, que da una lista de quién no va a tener herencia del reino de Dios. So those are examples of what it means to be dead, but there's even more. Entonces, en estos ejemplos que era gente que obedecen ídolos, que adulterio, una lista más de homosexualidad y mucho más, pero también hay otra definición. So mankind is sinful and is at war and is enemies of God. Entonces, la humanidad es consumido de pecado y son enemigos de Dios. The term that we use is known as total depravity. Y eso es una depravidad total. So when you read through the New Testament and also the Old Testament, you come across certain scriptures that touch on this topic. Entonces, en la escritura podemos encontrar versículos que hablan específicamente de la condición de la humanidad.
passages such as Psalms 14, Psalms 53, and Romans chapter 3. Entonces en Salmo 14, Salmo 14, también Romanos 3 y Salmos 5. Perdón, es Salmo 53. The passage I'll be reading from also would be Romans chapter 3, verse 11. Y en este momento voy a leer de Romanos capítulo 3, versículo 11. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they've become worthless. No one does good, not even one. Ninguno entiende, ninguno busca a Dios, todos han rechazado a Dios, todos no tienen valor, ninguno es bueno, ni uno. So when you read that passage is speaking of all humanity. Me, you, everyone that you come across with on an everyday basis. Entonces, sin Cristo, eso es lo que Dios está diciendo, nuestra condición es así, no hacemos nada bueno y no buscamos a Dios sin una obra de Dios. So that is us and our nature. Y esto es nuestra naturaleza. So God is holy. Dios es santo. So because God is holy, nothing impure can be in His presence. Entonces, porque es santo, nada impuro puede estar en su presencia. So, does it say Habakkuk? Habakkuk verse 1 through 13 says, "You who are of purer eyes than to see evil cannot look at the wrong. Why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallow up the man more righteous than he?" Entonces en ese versículo de Habakkuk, no recuerdo cómo, no tengo escrito aquí, pues tú eres un momento, tú que tienes ojos más puros que no pueden mirar maldad y no pueden mirar el mal. Y porque sigues mirando a esos traicioneros y te quedas callado cuando el malvado está consumiendo la humanidad. Eso es básicamente lo que dice. No tengo el versículo frente de mí, perdón. So to push the definition of God's holiness even further, we as sinful people cannot enter into His presence. Entonces, porque somos pecadores, no podemos estar en su presencia. Algo tiene que pasar. When you come across passages in the Old Testament, such as Psalms chapter 5, this is a scary verse because when I first read it. Entonces, este versículo es miedoso, pues para él era miedoso cuando leo este versículo. You've always heard God is love, but this passage says God hates sin and those who commit it. Entonces, sí, Dios es de amor y gente enfoca en esto, pero también la Biblia dice que Él odia el pecado y también el pecador que está haciendo maldad. So if we go back to Romans 3 where it says we're all sinners and we all have fallen short of the glory of God and we all sin, how do you think a holy God feels about us? Entonces, si todos son pecadores y fallamos, no podemos alcanzar no podemos estar en la presencia de santidad, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? The Bible even says in Jeremiah 17:9 that our hearts are so deceitfully wicked, who can understand it? Y Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es tan corrupto, ¿quién puede entenderlo? So, if God is holy and we are sinful, God must give us justice when we stand in His presence. Entonces, si somos pecadores y Él es santo, Él tiene que ser justo también. Esperamos que un buen juez va a condenar a alguien que hizo algo mal, ¿cierto? Entonces esperamos eso de Dios, de hacer justicia contra el pecador. So, an example of God's justice in the Old Testament is when He poured out His wrath on Sodom and Gomorrah. Y un ejemplo es cuando Dios derramó su ira en Sodom y Gomorra. But what I'm speaking about here is if we were to each stand before God, we would be sentenced in eternity to hell. Entonces, sin Cristo, si estamos en frente de Dios Santo, todos merecemos el infierno. So, hell would be an example of the wrath of God, which would be all humanity is guilty of sin and all deserve punishment.
Entonces, toda humanidad es culpable de pecado y merecen castigo, But God. pero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Good morning. Good night. Al revés. But God, being rich in mercy, Pero because of the great love which He loved us, Pero Dios, que es rico en misericordia, pero su gran amor con que nos amó. Sí, fine. and mercy, of course, is when we don't get what we deserve. Entonces, misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. But God shows grace, giving us what we don't deserve. Entonces, Él da algo que no merecemos, la gracia. And in His mercy, a couple examples is in the Titus 3:5, Entonces, en Titus 3:5, which is not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us to the washing, regeneration, and renewing of the Holy Spirit. But God, Titus 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. and God is also love, merciful love. Entonces Dios también es un Dios de amor, In fact, He's also the source of love. y Él es la fuente de amor. And we ask, when Brendan asked, we all deserve wrath, and but God shows His mercy and grace. One took the full wrath of God. Entonces cuando Brandon dijo que todos merecemos castigo de muerte en el infierno, pero en la parte que vimos, pero Dios muestra gracia a gente que no merece. The sinless Son of God took the wrath of God on the cross that you and I deserve. Y alguien tomó este castigo que tú y yo merecemos, era Jesucristo cuando vino a esta tierra. The Apostle Paul in Romans 5:8 declares, but God demonstrates His love towards us, in that while we were still sinners, God commended His love toward us. En Romanos 5, Pablo dice que Dios demostró su amor, que aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros. And in verse 3 of this passage, En versículo 3, no, not correct. 5. 5, perdón. But share 5. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. It's by grace, and it is by grace alone that Christ has saved us and redeemed us, and that we can enter His presence. Entonces el versículo 5 dice, aunque estamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And it is so. For it's by grace you've been saved, and it's through faith. Entonces estás salvado por gracia y es por fe. Not of our own doing. Y eso no es nada que existe, The gift of God, y es un regalo de Dios, not of works, no un resultado de obras, so we cannot boast. para que no puedes recibir la gloria, We have no part of it. porque no existe nada, era Cristo.